La bofetada resonó en todo el Maggie's Diner como un disparo, y en aquel terrible silencio, Maya Brooks se quedó de pie con la mejilla ardiendo en rojo, comprendiendo que el sheriff Clayton Reese acababa de humillarla públicamente y que no enfrentaría ninguna consecuencia. Porque así funcionaban las cosas en Pine Hollow, Georgia, donde las denuncias desaparecían y los hombres poderosos siempre ganaban. Pero lo que el sheriff no sabía, mientras se marchaba con una sonrisa burlona, era que un desconocido en el reservado de la esquina acababa de presionar grabar en su teléfono. Un ex Navy SEAL que se había prometido a sí mismo que nunca volvería a quedarse de brazos cruzados mientras el poder aplastaba a los indefensos. Y ese único momento estaba a punto de desentrañar toda una red de corrupción. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de suscribirte. Pine Hollow no era el tipo de pueblo que aparecía en los titulares. Enclavado entre ondulantes campos de cultivo y densos bosques de pinos, parecía sacado de una postal. Las agujas blancas de las iglesias se alzaban hacia el cielo. La calle principal tenía la misma ferretería que llevaba allí 60 años. La gente se saludaba desde sus camionetas, y los partidos de fútbol americano de los viernes por la noche reunían a la mitad de la población. Pero bajo esa superficie tranquila corrían grietas de las que nadie hablaba abiertamente. El pueblo tenía una línea divisoria invisible. De un lado vivían las familias cuyos nombres aparecían en el monumento a los fundadores en la plaza central. Del otro lado vivían todos los demás, incluidas las familias negras que habían trabajado la misma tierra durante generaciones, pero cuyos nombres nunca llegaron a grabarse en el mármol. No era algo que se comentara en la cafetería ni en el supermercado. Simplemente se entendía, se aceptaba, como siempre habían sido las cosas. Y si desafiabas ese entendimiento, aprendías rápidamente que el sheriff Clayton Reese gobernaba Pine Hollow con mano de hierro envuelta en una sonrisa amable. Maya Brooks limpió el mostrador del Maggie's Diner por tercera vez esa mañana, sus ojos marrón oscuro recorriendo el espacio familiar. A sus 26 años, llevaba 4 trabajando allí, desde que su madre falleció y la dejó a cargo de su hermano menor, Jamal. El restaurante olía a café y grasa de tocino, aromas que se habían impregnado en los asientos de vinilo de los reservados durante décadas. La luz del sol entraba por las ventanas que daban a la calle principal, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Se movía con eficiencia aprendida, rellenando tazas de café antes de que los clientes tuvieran que pedirlo, recordando quién lo tomaba con crema y quién lo bebía solo. El trabajo no era glamoroso, pero pagaba las cuentas. Y, lo más importante, pagaba la matrícula de Shamal en la Universidad Estatal, a 2 horas de distancia, donde estudiaba ingeniería y la llenaba de orgullo cada día. ¿Más café, señor Patterson?, preguntó Maya, con la cafetera ya en la mano. El anciano granjero asintió, acercando su taza. Eres adivina, Maya. No sé qué haríamos sin ti aquí. Ella sonrió, aunque detrás había cansancio. Después de terminar su turno a las 3, tenía que conducir hasta el colegio comunitario para sus clases de enfermería. Estudiaba para convertirse en enfermera titulada, avanzando poco a poco porque estudiar a tiempo completo no era una opción cuando sostenía su hogar. A veces sentía que corría en una cinta sin fin, trabajando duro pero quedándose en el mismo lugar. El diner servía como el cruce de caminos de Pine Hollow. Los granjeros llegaban temprano para desayunar antes de ir a sus campos. Los veteranos se reunían a media mañana para intercambiar historias entre huevos y tostadas. Los ayudantes del sheriff pasaban a la hora del almuerzo, sus uniformes e insignias como recordatorio constante de quién tenía la autoridad. Los viajeros que cruzaban por la autopista 9 entraban para pedir indicaciones y comer algo rápido. Si querías saber qué estaba pasando en Pine Hollow, te sentabas en el Maggie's Diner y escuchabas. Así fue como Maya conoció la reputación del sheriff Reese. Todos conocían a Clayton Reese, de 42 años, con esa mandíbula cuadrada y sonrisa segura que ganan elecciones. Había sido sheriff durante 8 años y, antes de eso, ayudante bajo las órdenes de su padre, quien también había sido sheriff. La familia Reese prácticamente era dueña de las fuerzas del orden en este condado. Públicamente, Clayton Reese era un pilar de la comunidad. Asistía a la iglesia los domingos.
Patrocinaba al equipo de las ligas menores cuando el noticiero local hacía reportajes sobre Pine Hollow. Lo entrevistaban y siempre sabía exactamente qué decir para que el pueblo pareciera seguro y acogedor. Pero en privado la gente le temía. Maya había escuchado los susurros. Había visto cómo las voces bajaban de tono cuando su patrulla pasaba. Había notado cómo las quejas contra los ayudantes del sheriff parecían desvanecerse en el aire. Cómo ciertas familias empezaban a tener problemas financieros después de enfrentarse a él. Cómo cualquiera que desafiara a la autoridad terminaba enfrentando misteriosos problemas legales. El mes pasado, la señora Henderson, la anciana de la ferretería, había apartado a Maya. «Ten cuidado con el sheriff, cariño», le dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. «No lo desafíes. Nadie gana contra Clayton Reese». Maya había asentido con cortesía, pero por dentro se había erizado. No buscaba problemas, pero tampoco creía en dejar que la intimidaran. Su madre le había enseñado a mantenerse firme, a alzar la voz cuando algo estaba mal. Aún así, entendía la advertencia. Aquella no era una pelea justa. El sheriff tenía poder, conexiones y un departamento lleno de agentes que seguían su ejemplo sin cuestionarlo. Últimamente habían circulado rumores sobre la última elección, algo sobre irregularidades en la financiación de la campaña y votos que no cuadraban del todo. Pero nunca se probaba nada, nunca se investigaba nada. Así funcionaban las cosas en Pine Hollow. La hora punta del almuerzo comenzaba a animarse cuando el desconocido entró. Maya lo notó de inmediato, como se nota cualquier cosa fuera de lo común en un pueblo pequeño donde todos se conocen. Era un hombre negro de poco más de 30 años, alto y delgado, con jeans y una camiseta gris sencilla. Nada llamativo, nada que atrajera la atención, pero había algo en su manera de moverse. No caminaba como la mayoría de los clientes. Observó el lugar de forma metódica, con la mirada recorriendo cada rincón, cada salida, cada persona. No era nerviosismo ni desconfianza. Era algo ensayado, profesional. Cuando se deslizó en un reservado de la esquina, se colocó con la espalda contra la pared y con vista a todo el restaurante. Militar, pensó Maya. Había visto pasar suficientes veteranos como para reconocer las señales. ¿Café?, preguntó, acercándose con la jarra. Por favor. Su voz era calmada, medida. Ofreció una leve sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. Gracias. ¿Está de paso? Era el saludo estándar de Pine Hollow para los forasteros. Visitando a familia cercana, respondió él, algo que Maya sospechó que solo era parcialmente cierto. Había algo en la forma en que lo dijo, un poco demasiado ensayado. Ella le sirvió el café y le dejó el menú, pero notó que pasaba más tiempo observando que leyéndolo. Miraba las interacciones entre los clientes, la manera en que el cocinero gritaba las órdenes por la ventanilla de la cocina, la dinámica de quién se sentaba dónde y quién hablaba con quién. Estaba leyendo el ambiente del mismo modo en que ella leía las mesas, buscando patrones y reglas no escritas. Su nombre era Andre Calloway, aunque Maya aún no lo sabía. No sabía que era un Navy SEAL con permiso, ni que tenía una historia personal con la corrupción que lo hacía especialmente sensible a sus señales. No sabía que sus instintos ya estaban percibiendo el miedo que impregnaba Pine Hollow como una niebla invisible. Solo sabía que él observaba con atención. La puerta del restaurante se abrió con su campanilla familiar, y el estómago de Maya se tensó. No necesitó levantar la vista para saber quién era. Podía notarlo por la manera en que las conversaciones titubeaban y el ambiente cambiaba. El sheriff Clayton Reese entró como si fuera el dueño del lugar, que en cierto modo lo era. Era atractivo de una manera curtida, con el cabello salpicado de canas cortado al estilo militar y unos ojos azules que podían ser encantadores o fríos, según su estado de ánimo. Hoy esos ojos se veían irritados. Claramente había tenido una mala mañana, y cualquiera que trabajara en el sector servicios en Pine Hollow sabía que eso significaba problemas. Maya, dijo con la voz resonando por el restaurante. No era un saludo, era una orden. Sheriff, mantuvo la voz profesional, neutral. ¿Qué le sirvo? Lo de siempre, y rápido. Hoy no tengo paciencia para la incompetencia. Ella reprimió su primera respuesta. The Usual era una hamburguesa con queso,
Término medio con papas fritas y una Coca-Cola. Tardaba exactamente 12 minutos en prepararse. No tenía nada de rápido y desde luego no había nada incompetente en su servicio. Enseguida se la traigo, dijo en cambio. Andrei observaba el intercambio desde su mesa en la esquina. Vio el leve tensarse de los hombros de Maya, la forma en que su sonrisa se convirtió en una máscara. Vio cómo otros clientes de pronto encontraron fascinantes sus propios platos. Evitando el contacto visual con el sheriff, percibió la dinámica de poder escrita en el lenguaje corporal y en el silencio que llenaba el local. 20 minutos después, Maya llevó la hamburguesa. Estaba preparada exactamente como le gustaba a Reese, como siempre, pero él estaba de mal humor y los estados de ánimo necesitan un blanco. Esto no está término medio, dijo, lo bastante alto para que todo el restaurante lo oyera. Maya miró la hamburguesa. Era un término medio de manual. Centro rosado, bien sellada por fuera. ¿Puedo pedirle a la cocina que la revise también? Dije que está mal, la interrumpió él con voz cortante. ¿Me estás diciendo que no sé cómo luce un término medio? El restaurante quedó completamente en silencio. Incluso el cocinero dejó de golpear las sartenes. No, señor, dijo Maya en voz baja. Le traeré otra. Me traerás otra y lo harás con respeto. Se inclinó hacia adelante. Su voz descendió a un tono más peligroso. ¿Sabes cuál es tu problema, Maya? Que te crees mejor que todos los demás, andando por aquí como si ir a la universidad te hiciera especial. Las manos de ella temblaron ligeramente, pero logró mantenerlas firmes. No se trataba de la hamburguesa, se trataba de control, de ponerla en su lugar delante de todos. Disculpe si... empezó. No te disculpes, cortó él con brusquedad. Limítate a hacer bien tu maldito trabajo. Ella se dio la vuelta para irse, pero su mano se lanzó y la sujetó por la muñeca. No con fuerza suficiente para hacerle daño, pero sí la bastante para detenerla. La bastante para demostrar que podía. Mírame cuando te estoy hablando. Maya sostuvo su mirada y lo vio ahí. La crueldad mezquina de alguien que disfrutaba ejercer poder sobre quienes no podían defenderse. Pensó en la matrícula de Jamal, en el alquiler, en el título de enfermería que era su boleto para salir de allí. Pensó en todas las advertencias que había recibido. Y entonces el sheriff Clayton Reese le dio una bofetada. No fue un puñetazo con el puño cerrado. Fue una bofetada con la mano abierta, de las que buscan humillar más que herir. El sonido estalló en el restaurante como un disparo. La cabeza de Maya se giró bruscamente hacia un lado. Su mejilla ardía enrojecida. Por un instante todo quedó congelado. Nadie se movió. Nadie habló. Los granjeros miraban sus platos. El cocinero fingía estar ocupado. Una madre acercó a su hijo hacia ella. El único sonido era el zumbido suave del refrigerador y el tic-tac del reloj en la pared. Maya se quedó de pie, llevando lentamente la mano a la mejilla ardiente, con lágrimas punzándole los ojos. No por el dolor, sino por la rabia, la humillación y la impotencia. Todo mezclado. El sheriff Reese apartó su plato y se puso de pie. Quizá la próxima vez lo hagas bien, dijo con indiferencia, dejando un billete de 20 sobre la mesa. Luego salió. La puerta tintineó detrás de él como si nada hubiera ocurrido. En la mesa del rincón, las manos de Andre Calloway se habían cerrado con fuerza alrededor de su taza de café. Cada instinto le gritaba que se levantara, que interviniera, que pusiera a ese hombre contra el suelo. Pero estaba entrenado para algo más que el impulso. Estaba entrenado para la estrategia. Sacó su teléfono, lo colocó con cuidado en ángulo y presionó grabar. Ya lo había captado todo en video. La bofetada, la humillación, el silencio de los testigos demasiado asustados para hablar. Luego tomó nota mental de cada detalle. La hora, los testigos, la forma en que Reese había provocado deliberadamente la confrontación. No era violencia al azar. Era un abuso sistemático de poder. Maya intentó seguir trabajando, pero sus manos no dejaban de temblar. Limpió mesas que ya estaban limpias. Rellenó azucareros que ya estaban llenos. Su mente iba a toda velocidad. ¿Debía llamar a la policía? El sheriff era la policía. ¿Presentar una denuncia? ¿Ante quién? ¿Su propio departamento? Pensó en renunciar, pero esa idea duró exactamente 3 segundos. No podía renunciar. Jamal la necesitaba.
Necesitaban el ingreso. No era fácil encontrar trabajo en Pine Hollow, especialmente para alguien que acababa de ser humillada públicamente por el hombre más poderoso del condado, un cliente anciano. El señor Peterson captó su mirada mientras pagaba la cuenta. Era uno de los pocos que habían vivido en Pine Hollow toda su vida y que aún tenía el valor de decir lo que pensaba. A ese hombre lo han dejado sin control demasiado tiempo, dijo en voz baja, su mano arrugada temblando ligeramente mientras contaba los billetes. Alguien tiene que hacer algo. ¿Quién? Susurró Maya. ¿Quién va a enfrentarse al sheriff? El señor Peterson no tenía respuesta. Nadie la tenía. Afuera, Andrei hizo una llamada. Estaba junto a su coche de alquiler, observando cómo el vehículo del sheriff se alejaba, memorizando la matrícula. La línea se conectó. Central, dijo en voz baja. Aquí Callaway. Puede que tengamos una situación que involucra abuso por parte de las autoridades locales. Voy a necesitar orientación. Esa noche, Maya estaba sentada en su pequeño apartamento, mirando su reflejo en el espejo del baño. La marca roja en su mejilla se había desvanecido hasta un rosa apagado, pero el recuerdo ardía con intensidad. Había revivido el momento 100 veces, pensando en todo lo que debería haber dicho, en todas las maneras en que podría haber reaccionado de forma distinta. Pero ¿de qué habría servido? ¿Que la arrestaran? ¿Que la despidieran? ¿Empeorar las cosas? Su teléfono vibró. Un mensaje de Jamal. ¿Cómo estuvo tu día? Escribió y borró 3 respuestas diferentes antes de quedarse con largo. ¿Cómo van los estudios? No podía decírselo. Aún no. Él querría conducir hasta allí de inmediato para enfrentarse a Reese en persona. Hacer algo impulsivo y protector, como suelen hacer los hermanos menores. ¿Y luego qué? Los dos tendrían que lidiar con la ira del sheriff. Maya había vivido en Pine Hollow toda su vida. Sabía cómo funcionaban las cosas. Sabía lo que les ocurría a quienes presentaban denuncias contra Clayton Reese. 3 años antes, un hombre llamado Marcus Thompson había acusado a un ayudante del sheriff de plantar drogas durante una parada de tráfico. La denuncia desapareció en 48 horas. 2 semanas después, el negocio de jardinería de Marcus perdió su licencia comercial por supuestas infracciones de permisos que nunca habían existido. En 6 meses se había marchado del pueblo. El año pasado, una mujer blanca llamada Sarah Mitchell afirmó que el departamento del sheriff había ignorado sus llamadas por violencia doméstica porque su exmarido jugaba al golf con el ayudante Harrison. Intentó acudir a la junta del condado. De pronto su acuerdo de custodia fue impugnado y su exmarido tenía coartadas impecables, proporcionadas por varios agentes. Dejó de hablar, dejó de luchar y finalmente se mudó con familiares a 3 condados de distancia. El patrón siempre era el mismo. Desafiar al sheriff significaba perderlo todo. Maya apagó la luz del baño y se metió en la cama, pero el sueño no llegó con facilidad. Seguía viendo los rostros de todas aquellas personas en la cafetería, mirando hacia abajo, sin decir nada. ¿Eran cobardes? ¿O simplemente lo bastante inteligentes para sobrevivir? A la mañana siguiente casi llamó para decir que estaba enferma, pero eso significaba perder el salario del día. No podían permitírselo. Así que se puso el uniforme, cubrió el leve moretón con maquillaje y condujo hasta Maggie's Diner con el estómago hecho un nudo. El desconocido había vuelto. Andre Callaway estaba sentado en el mismo reservado del rincón, tomando café y leyendo el periódico. Cuando Maya se acercó, él levantó la vista con una mirada tranquila y analítica. «Buenos días», dijo. «Buenos días. ¿Café?» Ella sirvió la taza y él añadió en voz baja. «Lo de ayer estuvo mal». La mano de Maya se quedó inmóvil. Miró alrededor, pero la cafetería estaba casi vacía a esa hora. «No quiero hablar de eso». «Lo entiendo». Él dio un sorbo al café. «Por lo que vale, yo lo vi. Todo». Algo en su voz hizo que ella lo observara con más atención. Había firmeza en ella, una fuerza silenciosa que le recordaba a los veteranos que a veces pasaban por el pueblo. Hombres que habían visto la violencia y aprendido a controlarla en vez de dejarse controlar por ella. «¿Visitas a la familia?», preguntó cambiando de tema. «Tengo un primo que vive a unos 20 minutos», respondió Andrei. Era técnicamente cierto. Tenía un primo lejano en la zona, aunque esa no era la razón de su visita.
Estaba allí porque el incidente del día anterior había despertado algo en él, un sentido de propósito que no sentía desde que dejó el servicio activo. ¿Cuánto tiempo se queda? Depende, sostuvo su mirada. ¿Cómo es la comunidad por aquí? ¿Amigable? Maya estuvo a punto de reír. Define amigable. Que la gente se cuide entre sí, que se apoye cuando las cosas se ponen difíciles. Ella se sentó frente a él sin proponérselo realmente. La pregunta había abierto algo en su interior. Antes lo era, dijo. O quizá nunca lo fue, y simplemente no me di cuenta cuando era más joven. Hay buena gente aquí, pero tiene miedo. ¿De qué? De armar revuelo, de destacar, de enfrentarse a la gente equivocada. Ella hizo una pausa. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿A qué te dedicas? Andrei sonrió apenas. Ahora mismo estoy entre cosas, evaluando mis opciones. No era una respuesta, y ambos lo sabían. Pero Maya no insistió. En vez de eso, se puso de pie. Desayuno. Huevos revueltos, tostadas de trigo y un poco de verdad sobre este pueblo, si es que la tienes. Lo miró durante un buen rato, intentando decidir si podía confiar en aquel desconocido. La verdad no está en el menú, dijo al fin. Pero los huevos son frescos. Durante la hora siguiente, mientras la clientela del desayuno entraba y salía, Andrei observó. Notó cómo la gente trataba a Maya. Le ofrecían miradas de simpatía, pero nada más. Notó cómo las conversaciones se detenían cuando surgían ciertos temas. Notó al ayudante del sheriff que entró a por café y cómo la postura de todos cambiaba, volviéndose un poco más cautelosa. Era un pueblo que vivía bajo presión, y la presión, lo sabía Andrei, tarde o temprano encontraba una salida. Para el mediodía, la noticia ya se había extendido. Los pueblos pequeños son así. Todos sabían lo que había pasado en el restaurante, y todos tenían una opinión. La compartían en susurros. La señora Henderson, de la ferretería, apartó a Maya. En la tienda de comestibles. Cariño, siento muchísimo lo de ayer, pero tienes que dejarlo pasar. No busques problemas. No estoy buscando problemas, dijo Maya. Solo intento hacer mi trabajo. Lo sé, cielo. Lo sé. Los ojos de la mujer mayor eran amables, pero firmes. Pero Clayton Reese no olvida y no perdona. Sé lista. Mantente a salvo. Fue la misma conversación que Maya tuvo 3 veces más ese día. Todos lo lamentaban. Todos pensaban que estaba mal. Nadie iba a hacer nada al respecto, salvo quizá una persona. Andrei pasó la tarde haciendo lo que mejor sabía, reunir información. Caminó por la calle principal, entrando en tiendas, charlando con los dueños. Hizo preguntas casuales sobre la historia del pueblo, sobre el gobierno local, sobre ese apuesto sheriff del que parecía que todo el mundo sabía. Las respuestas pintaban un cuadro. Reese había sido sheriff durante 8 años, elegido 2 veces con márgenes holgados. Su padre, antes que él, había ocupado el puesto durante 20 años. La familia tenía raíces profundas, dinero antiguo de la madera y de negocios de tierras. Poseían propiedades por todo el condado. Pero debajo de la historia oficial, Andrei oyó otras cosas. Denuncias por acoso que desaparecían, arrestos que parecían motivados políticamente, controles de tráfico que apuntaban a ciertos vecindarios más que a otros. Un patrón de conducta que hablaba de abuso sistemático. No solo un mal momento en la ferretería. Entabló conversación con un hombre mayor llamado Douglas Patterson. El sheriff mantiene el orden, dijo Douglas con cuidado. Pero el orden para unos más que para otros, si entiendes a qué me refiero. Creo que ya voy viendo el panorama. Douglas miró a Andrei con ojos agudos. ¿Militar? Estuve en la marina. Eso pensé. Tienes esa pinta. Douglas bajó la voz. Hay una mujer con la que deberías hablar. Se llama Patricia Holbrook. Era periodista del periódico del condado antes de que cerrara. Tiene información sobre muchas cosas. ¿Dónde la encuentro? Vive en la vieja casa Morrison, en la calle Elm, una victoriana gris con rosas delante. Pero ten cuidado. A la gente que hace demasiadas preguntas sobre Clayton Reese, suele irle mal. He pasado por cosas peores, dijo Andrei. Esa noche, cuando Maya estaba cerrando el restaurante, lo vio. Su coche, aparcado en su sitio de siempre, detrás del edificio, había sido vandalizado.
Ambos retrovisores estaban destrozados. La palabra cuidado estaba grabada a llavazos, profundamente, en la puerta del conductor. Le tembló la mano al sacar el teléfono. Empezó a marcar el 911 y luego se detuvo. ¿Qué iba a decir? ¿Llamar a la oficina del sheriff para denunciar vandalismo? Era evidente que aquello era un mensaje del propio sheriff. ¿Necesitas ayuda? Se giró en redondo. Andrei estaba allí, las manos en los bolsillos, con la misma expresión serena en el rostro. ¿Me seguiste? Su voz salió más cortante de lo que pretendía. No, ceno aquí la mayoría de las noches, señaló con la cabeza hacia el restaurante. Te vi salir y pensé que parecías alterada. Maya hizo un gesto hacia su coche. ¿Alguien enviando un mensaje? Andrei rodeó el vehículo, examinándolo con meticulosidad profesional. No hay cámaras aquí atrás, ninguna que funcione. Qué conveniente. Sacó el teléfono y tomó fotos desde varios ángulos. Deberías documentar esto. Presentar una denuncia. ¿Con quién? ¿Con la oficina del sheriff? Rió con amargura. Ellos hicieron esto. No lo sabes con certeza. Ah, no. Se apoyó contra la pared de ladrillo, de pronto agotada. Así es como funciona aquí. Desafías a la autoridad y pasan cosas malas, cosas misteriosas, cosas que nadie puede probar. Andrei guardó su teléfono y la miró con seriedad. Maya, necesito decirte algo. No estoy solo de paso por el pueblo. Soy un Navy SEAL. ¿Un Navy SEAL? En servicio activo actualmente, sí. Y lo que vi ayer, lo que está pasando aquí, no está bien, no es legal. Y creo que puedo ayudar. Ella lo miró fijamente. ¿Y casualmente estabas en Pine Hollow cuando el sheriff decidió darme una bofetada? A veces el momento es solo eso. El momento. Pero lo que hago con ese momento es una elección. Se acercó un poco más, con la voz firme y segura. Esto ya no se trata solo de una bofetada, Maya. Se trata de un patrón de abuso, de un sistema corrupto, y tengo los recursos y el entrenamiento para hacer algo al respecto. ¿Por qué? Susurró ella. ¿Por qué arriesgarte a involucrarte? Su mandíbula se tensó. ¿Por qué he visto lo que pasa cuando la gente buena no hace nada? He perdido amigos porque contratistas mintieron y encubrieron problemas. He visto cómo la corrupción cuesta vidas. Y me prometí que siempre que tuviera la oportunidad de enfrentarla, lo haría. Maya quería creerle. Dios quería creer que alguien podía desafiar a Clayton Reese y ganar. Pero la esperanza era peligrosa en Pine Hollow. La esperanza te lastima. ¿Qué piensas hacer? Primero voy a investigar adecuadamente. Luego contactaré a algunos recursos federales en los que confío. Violaciones de derechos civiles, abuso de poder bajo apariencia de autoridad. Son delitos federales. El sheriff puede dirigir este condado, pero no dirige el país. ¿Y si descubre que estás investigando? Andrei sonrió, y por primera vez la sonrisa le llegó a los ojos. Que lo descubra. No soy un civil asustado al que pueda intimidar. Estoy entrenado para situaciones mucho más peligrosas que un sheriff corrupto de un pueblo pequeño. Esa noche, Maya yacía en la cama pensando en las palabras de Andrei. Un Navy SEAL, recursos federales, violaciones de derechos civiles. Todo sonaba oficial, poderoso y completamente ajeno a su experiencia de cómo funcionaba la justicia en Pine Hollow. Pero quizá eso era exactamente lo que necesitaban. Alguien de fuera del sistema. Alguien que no le debiera nada a Clayton Reese. Alguien que no tuviera miedo. Su teléfono vibró. Número desconocido. Mantente callada. Ocúpate de tus asuntos. Esta es tu única advertencia. La sangre se le heló. Hizo una captura de pantalla de inmediato y la envió al número de Andrei, que él le había dado antes de irse del estacionamiento del restaurante. La respuesta llegó en segundos. Documenta todo. No borres nada. Esto es evidencia. Evidencia. La palabra se sentía extraña, ajena, como algo de una serie de televisión. No de su vida real. Pero quizá, solo quizá, su vida real estaba a punto de cambiar. Porque al otro lado del pueblo, en una habitación de motel, Andrei estaba en una videollamada con un contacto del Departamento de Justicia. Compartía grabaciones, explicaba la situación, sentaba las bases para una investigación que o bien expondría la corrupción o lo metería en serios problemas.
y en su oficina del departamento del sheriff, Clayton Reese miraba un informe de uno de sus ayudantes. Un extraño en el pueblo haciendo preguntas. Antecedentes militares. El instinto del sheriff era bueno. Había sobrevivido tanto tiempo porque detectaba los problemas antes de que se convirtieran en amenazas. Tomó el teléfono e hizo una llamada. Tenemos a alguien husmeando. Averigüen quién es y qué quiere. Y dejen claro que en Pine Hollow no apreciamos que los forasteros causen problemas. El juego había comenzado. Las piezas estaban en su lugar. Y Maya Brooks, que solo quería servir hamburguesas y estudiar enfermería en paz, se encontró en el centro de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La mañana después de recibir el mensaje amenazante, Maya despertó con una nueva claridad. El miedo seguía viviendo en su pecho, tenso y persistente, pero algo más había echado raíces a su lado. Una silenciosa rebeldía. Había pasado toda su vida viendo cómo la gente retrocedía ante Clayton Reese, viendo cómo la injusticia pasaba sin ser cuestionada, porque era lo más seguro. Pero las palabras de Andrei seguían resonando en su mente. Violaciones de derechos civiles, delitos federales, evidencia. Quizá esta vez podría ser diferente. Ella empezó a documentarlo todo. Cada interacción con el sheriff o sus ayudantes. Cada mirada amenazante. Cada conversación escuchada al pasar. Anotaba fechas y horas, nombres de testigos, detalles que antes podría haber descartado como insignificantes. Su teléfono se convirtió en un archivo de capturas de pantalla, fotografías y notas de voz. Si André iba a librar esta batalla, ella se aseguraría de que tuviera munición. Mientras tanto, André había pasado la noche anterior localizando a Patricia Holbrook. La casa victoriana gris en Elm Street se mantenía imponente pese a los años, con rosas floreciendo en hileras ordenadas a lo largo del sendero delantero. Cuando llamó a la puerta, la mujer que abrió rondaba los 60 y tantos, con el cabello plateado recogido en un moño práctico y unos ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse fácilmente. «Usted es el que está haciendo preguntas sobre el sheriff», dijo sin preámbulos. No era una pregunta, era una afirmación. «André Calway». «Y sí, señora, lo soy. Fui Navy SEAL». «¿Cómo lo supo?» «Todos ustedes creen que mi hijo lo hizo. Él era marín». Se hizo a un lado, abriendo más la puerta. «Entre». No deberíamos hablar en el porche. La sala de Patricia estaba llena de archivadores y cajas de cartón repletas de papeles. El archivo de una periodista, cuidadosamente conservado incluso después de que su periódico cerrara 5 años antes. El Pine Hollow Gazette murió ese mismo mes. Publiqué una serie de investigación sobre el departamento del Sheriff Reese, dijo Patricia acomodándose en un sillón. Los anunciantes se retiraron de la noche a la mañana. Nuestros principales patrocinadores de repente ya no podían permitirse apoyar el periodismo local. Qué curioso cómo funcionan esas cosas. ¿Qué encontró? Ella señaló las cajas. 8 años de patrones sistemáticos, denuncias por acoso que desaparecían de los registros oficiales. Pero yo ya había copiado los estados financieros que mostraban que la riqueza personal del sheriff crecía muy por encima de su salario. Confiscaciones de propiedades bajo circunstancias legales dudosas. Datos de detenciones de tráfico que evidenciaban un claro perfilamiento racial. Irregularidades electorales en los distritos donde su primo era el registrador. Andrés sintió cómo se le aceleraba el pulso. Aquello era más de lo que había esperado. ¿Por qué no llevó esto a las autoridades federales? Lo intenté. La sonrisa de Patricia era amarga. Envié todo a la oficina local del FBI en Jackson. Nunca respondieron. Lo mandé al fiscal general del estado. El expediente desapareció. Aprendí por las malas que Clayton Reese tiene amigos en lugares que importan. Hombres con los que fue a la universidad. Hombres cuyas campañas apoyó. Hombres que le deben favores. Pero conservó las pruebas. Soy periodista. Lo guardamos todo. Se levantó y sacó una caja del estante. Esto es lo que necesita. Registros bancarios con depósitos que no coinciden con ningún ingreso legítimo. Declaraciones juradas de personas que se marcharon del pueblo en lugar de enfrentarlo. Correos internos del departamento que obtuve gracias a un ayudante comprensivo que después renunció. André abrió la caja, revisando los documentos con comprensión creciente. Esto no era solo abuso de poder. Era corrupción organizada.
Negocios inmobiliarios donde propiedades eran confiscadas con falsos pretextos y luego vendidas a socios comerciales de Reese por debajo del precio de mercado. Pruebas de drogas que desaparecían del almacén de evidencias sin que hubiera investigación alguna sobre su desaparición. Pagos de negocios locales a cambio de trato favorable o protección contra el acoso. Hay más, dijo Patricia en voz baja. Hace 3 años, un joven llamado Deshaun Williams murió bajo custodia. El informe oficial dijo suicidio. Su familia afirmó que tenía marcas que no coincidían con un ahorcamiento. Querían una autopsia independiente, pero el cuerpo fue incinerado antes de que pudieran obtener una orden judicial. La habitación pareció enfriarse. André levantó la vista de los documentos. ¿Está diciendo que Reese podría ser responsable de una muerte? Estoy diciendo que hay preguntas que nunca fueron respondidas. El ayudante de guardia esa noche fue trasladado a otro condado en menos de una semana. A la familia le ofrecieron un acuerdo con la condición de que firmaran un acuerdo de confidencialidad. Lo aceptaron porque tenían otros 3 hijos que alimentar y una hipoteca que no podían pagar. Andrés se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña sala. Esto acababa de escalar más allá de todo lo que había anticipado. Si existía siquiera la posibilidad de una muerte injusta, necesitaban la intervención federal de inmediato. Esto no era algo que pudiera manejarse en silencio o con lentitud. ¿Puedo hacer copias de estos documentos? Llévese los originales. Tengo copias en 3 ubicaciones distintas. Patricia le entregó una memoria USB. Aquí también hay copias digitales, organizadas por categoría y fecha. Si algo me pasa, esta información tiene que salir a la luz. No te va a pasar nada. Ella sostuvo su mirada con la serenidad de alguien que ya había hecho las paces con el riesgo. Eso no lo sabes, pero agradezco la intención. Ahora vete. Haz lo que yo no pude. Haz que responda por lo que ha hecho. Andrei se marchó con la caja, su mente ya repasando los siguientes pasos. Necesitaba contactar a sus canales legales militares, personas de confianza que supieran cómo moverse dentro de la jurisdicción federal y la ley de derechos civiles. Tenía que hacer llegar esa información a investigadores que no pudieran ser comprados ni intimidados. Pero primero debía advertir a Maya de que las cosas estaban a punto de volverse más peligrosas. La encontró en el colegio comunitario, sentada en su coche en el estacionamiento entre clases. Cuando él llamó a la ventanilla, ella dio un pequeño salto y luego se relajó al reconocerlo. «Perdón», dijo él cuando bajó la ventanilla. «No quería asustarte». «Estoy un poco tensa», señaló el asiento del pasajero. «Sube». Andrei entró con la caja de documentos sobre el regazo. «Me reuní con Patricia Holbrook. Maya, esto es más grande de lo que pensábamos. El sheriff no solo está abusando de su poder, está dirigiendo una empresa criminal. Fraude de tierras, manipulación de pruebas, delitos financieros y posiblemente una muerte injusta». Los ojos de Maya se abrieron. «¿Alguien murió?» «Un hombre llamado Deshaun Williams. Hace 3 años. Bajo custodia. La versión oficial no cuadra, y la investigación se cerró antes de empezar de verdad». Ella guardó silencio un largo momento, procesándolo. «Entonces recuerdo que mi mamá aún estaba viva. La familia Williams iba a nuestra iglesia. Se mudaron justo después. Dijeron que no podían quedarse en un lugar que había matado a su hijo y lo había llamado suicidio. Yo tenía 23 años. No entendí entonces por qué simplemente se fueron en vez de luchar. Tenían miedo», dijo Andrei, y probablemente con razón. Él se giró para mirarla de frente. «Escucha, voy a contactar a investigadores federales. De los de verdad, no al FBI local, que podría tener vínculos con Reese. Pero una vez que lo haga, todo se va a mover rápido. Habrá escrutinio y Reese va a darse cuenta de que alguien está construyendo un caso contra él. Puede volverse peligroso». «Ya es peligroso», respondió Maya. «Mi coche, esos mensajes, la forma en que la gente me mira ahora, como si fuera radiactiva. ¿Cuál es la diferencia?» «La diferencia es la intención. Ahora mismo Reese intenta intimidarte para que guardes silencio. Cuando sepa que hay una investigación federal, podría escalar hasta eliminar la amenaza por completo». Las manos de Maya se tensaron sobre el volante.
¿Estás intentando asustarme para que me aparte? Estoy intentando asegurarme de que entiendes en qué te estás metiendo. Aún tienes la opción de alejarte. Puedo hacer esto sin ti. Tu testimonio ayudaría, pero la evidencia de Patricia podría ser suficiente. ¿Y qué pasa con la próxima persona a la que golpee? ¿La próxima familia que destruya? ¿El próximo joven que muera bajo su custodia? Maya negó con la cabeza. No, no me voy a apartar. Mi hermano Yamal vuelve a casa este fin de semana. Necesito contarle lo que está pasando, prepararlo. Pero no voy a retroceder. Andrei estudió su rostro y vio la misma determinación que había visto en compañeros SEAL antes de misiones difíciles. De acuerdo, pero lo haremos con inteligencia. No confrontes a Reese directamente. No publiques nada en redes sociales. Sigue documentando, pero en silencio. ¿Puedes hacerlo? Puedo hacerlo. Bien, porque estamos a punto de ir a la guerra contra el hombre más poderoso de este condado. Y la única forma de ganar es siendo más inteligentes y más pacientes que él. Esa noche, Andre hizo las llamadas que lo cambiarían todo. Contactó a una exoficial del Jack con la que había trabajado, una mujer llamada Comandante Sarah Washington, que ahora trabajaba en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Le envió archivos cifrados con las pruebas de Patricia y su propia documentación del incidente en el restaurante. La respuesta llegó en menos de una hora. Esto es sustancial. Lo estoy reenviando a la Unidad de Derechos Civiles del FBI dentro de la División Criminal del Departamento de Justicia. Espera contacto en 48 horas. Callaway, si esto es tan grande como parece, puede que acabes de destapar uno de los casos más flagrantes de corrupción sistémica que hemos visto en las fuerzas del orden rurales en esta década. El peso de esas palabras cayó sobre Andre. Ahora era real, oficial, no había vuelta atrás. Mientras Andre construía su caso federal, Maya conducía a casa para prepararse para la visita de Jamal. Su hermano menor la llamó justo cuando entraba en el complejo de apartamentos. Hola Maya, salgo del campus en una hora más o menos. Debería estar ahí para la hora de la cena. Ella cerró los ojos, reuniendo valor. Jamal, cuando llegues tenemos que hablar de algo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien. Yo solo... Hay algo que necesitas saber. Algo con el sheriff. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego con cuidado. ¿Qué te hizo? Hablamos cuando llegues. Solo conduce con cuidado, ¿sí? No corras. Maya, por favor. Jamal, cuando estés aquí, necesito decirlo en persona. Después de colgar, Maya se quedó sentada en el coche, tratando de recomponerse. Había protegido a Jamal toda su vida, desde que su padre se fue cuando él tenía 6 años y ella 11. Lo ayudó a criarse, se aseguró de que hiciera la tarea. Trabajó turnos extra para pagar sus útiles escolares y más tarde, las tasas de solicitud para la universidad. La idea de que él estuviera en peligro por su culpa le daban ganas de meterlo en el coche y devolverlo al campus inmediatamente. Pero merecía la verdad. Y si Andre tenía razón, si esto realmente iba a escalar, Jamal necesitaba saber a qué podía estar regresando. Dentro del apartamento, el teléfono de Maya volvió a sonar. Número desconocido otra vez. Estuvo a punto de no contestar, pero algo la impulsó a presionar el botón verde. ¿Hola? Respiración pesada. Luego, una voz masculina que no reconocía. No sabes cuándo rendirte, ¿verdad? Tu hermano Jamal Brooks vive en Randolph Hall, habitación 314. Estudia ingeniería. Toma café todas las mañanas en la cafetería del campus. No querríamos que le pasara nada. La línea se cortó. La mano de Maya temblaba tanto que casi dejó caer el teléfono. Sabían de Jamal. Sabían dónde vivía, qué estudiaba, sus rutinas. La amenaza era clarísima. Llamó de inmediato a Andre. Cuando él contestó, las palabras salieron atropelladas. Amenazaron a Jamal. Saben dónde vive, saben su horario. Andre, si le pasa algo por esto... Respira, Maya, respira. ¿Está en el campus ahora mismo? Está conduciendo a casa, llegará en 3 horas. Bien, cuando llegue quédense dentro. Voy a hacer unas llamadas. Podemos organizar protección si es necesario. ¿Protección? ¿Como protección de testigos? No tan formal, pero tengo amigos, exmilitares que trabajan en seguridad privada, gente en la que confío.
Si la gente de Reese está amenazando a tu hermano, podemos asegurarnos de que no sea un blanco fácil. Después de que Andre colgara para hacer sus llamadas, Maya se sentó en el sofá abrazando un cojín contra el pecho. Ese era el precio de enfrentarse. Eso era lo que pasaba cuando desafiabas al poder. No solo iban por ti, iban por todos los que amabas. Su teléfono vibró con un mensaje de Andre. Pedí un favor. Un amigo mío, ex-marine llamado James Carter, vive a 2 horas. Va a vigilar tu edificio esta noche. No lo verás, pero estará allí. Otro mensaje. Los investigadores federales se están moviendo más rápido de lo esperado. Quieren entrevistarte mañana. ¿Estás lista? Maya respondió. Tan lista como lo estaré jamás. Pero no estaba segura de que eso fuera verdad. Al otro lado de la ciudad, en su oficina del departamento del sheriff, Clayton Reese mantenía una conversación muy distinta. Uno de sus ayudantes acababa de informarle que el desconocido que hacía preguntas era exmilitar con conexiones en las fuerzas federales. El vandalismo en el coche de Maya no la había hecho callar. Y ahora corrían rumores de que alguien había estado visitando la casa de Patricia Holbrook. Reese había sobrevivido tanto tiempo siendo proactivo, no reactivo. Si había una amenaza, la eliminabas antes de que se convirtiera en un problema. Tomó el teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía años. Soy yo, dijo cuando contestaron. Tenemos una situación. Necesito gente que no esté conectada al departamento. Gente que pueda enviar un mensaje sin que se pueda rastrear hasta nosotros. La voz al otro lado era tranquila, profesional. ¿Qué clase de mensaje? Del tipo que hace que la gente recuerde por qué es peligroso hacer preguntas en mi condado. Los investigadores federales llegaron a Pine Hollow como fantasmas, conduciendo sedanes sin identificación y registrándose en el motel de la carretera con nombres comunes. La agente especial Rebecca Foster y el agente especial Marcus Hill llevaban 15 años trabajando en casos de derechos civiles. Entre los dos sabían cómo moverse en silencio por pueblos pequeños, donde los extraños no pasan desapercibidos y los rumores corren rápido. Andre se reunió con ellos en el estacionamiento de un restaurante a 30 millas de Pine Hollow, territorio neutral, donde no serían observados por la red de Reese. Envíenos su expediente, comandante Washington, dijo la agente Foster, una mujer afroamericana de mirada aguda, en sus 40. Seré sincera, Callaway, lo que ha documentado aquí podría derribar a todo un departamento, pero también es el tipo de caso que se vuelve complicado. Fuerzas locales enfrentadas, supervisión federal, comunidad dividida, circo mediático. ¿Está preparado para eso? Estoy preparado para hacer lo correcto. El agente Hill, un hombre blanco, robusto y con las sienes canosas, abrió un maletín. Necesitaremos entrevistar a la testigo principal, Maya Brooks. También acceso a los archivos de Patricia Holbrook, y tendremos que hacerlo con cuidado. Si el sheriff Reese se entera de que el FBI está investigando activamente, podría empezar a destruir pruebas. Ya sabe que alguien está investigando, estoy seguro, dijo Andre. No es estúpido. No, coincidió Foster. Hombres como Reese rara vez son estúpidos. Arrogantes, sí. Excesivamente confiados en su intocabilidad, absolutamente. Pero no estúpidos. Y eso es lo que los hace peligrosos cuando se sienten acorralados. Pasaron 2 horas revisando las pruebas, con André aportando contexto y antecedentes. Al final, ambos agentes tenían el gesto sombrío. La muerte de Deshaun Williams, dijo Hill. Tendremos que conseguir el informe original de la autopsia, si es que aún existe. Entrevistar a la familia, si están dispuestos. Si existe siquiera la posibilidad de que haya sido una muerte injusta encubierta por las autoridades, eso cambia todo. ¿Cuánto tardarán en actuar?, preguntó Andrei. Foster miró a su compañero. Empezaremos las entrevistas mañana. Si las pruebas son tan sólidas como parecen, podríamos tener base para una orden de arresto en una semana. Pero Callaway debe entender algo. En cuanto empecemos a entrevistar gente, la noticia correrá. Reese lo sabrá, añadió Hill, y actuará. ¿Qué tipo de acción? Cualquiera. Intimidación, destrucción de pruebas, manipulación de testigos. En los peores casos, hemos visto sospechosos huir o intentar dañar a testigos clave. Por eso necesitaremos cooperación de las autoridades locales.
lo cual, dadas las circunstancias, es complicado. Hay un ayudante, dijo Andre. Connor Briggs. Es joven, relativamente nuevo en el departamento. He visto cómo mira a Reese cuando el sheriff no lo está observando. Creo que podría simpatizar. Podría ser un aliado o podría ser un infiltrado, advirtió Hill. Lo tantearemos con cuidado. Esa noche, Maya sentó a Jamal en la pequeña sala de estar. Su hermano tenía 22 años, alto y delgado como su padre, con la misma concentración intensa que dedicaba a sus estudios de ingeniería. Notó de inmediato que algo iba mal. «Has estado nerviosa desde que llegué», dijo. «Y hay un tipo sentado en un coche al otro lado de la calle desde hace 2 horas. ¿Qué está pasando?» Maya le contó todo: la bofetada, el vandalismo, las amenazas, la investigación de Andre, los agentes federales. Observó cómo la expresión de su hermano cambiaba de la sorpresa a la ira, y luego a algo más frío y decidido. «Te golpeó», dijo Jamal, con la voz peligrosamente baja. «Ese sheriff te puso las manos encima», y todos se quedaron mirando. «Jamal, no intentes hacerte el héroe. Eso es exactamente lo que quieren. Una excusa para arrestarte o algo peor». «¿Entonces qué? ¿Se supone que debo quedarme aquí sentado mientras amenazan a mi hermana?» «No. Se supone que debes confiar en que estamos haciendo esto de la manera correcta, con pruebas, con investigadores federales y con la ley». Ella le tomó las manos. «Necesito que pienses, no que reacciones. Tú eres el inteligente, ¿recuerdas? El ingeniero. Ayúdame a encontrar la manera de mantenernos a salvo mientras llevamos esto hasta el final». Jamal respiró hondo, tembloroso. «¿Quién es el tipo del coche?» «Un amigo de Andre, ex marín. Está asegurándose de que nadie nos moleste esta noche y mañana. Mañana hablaré con el FBI y luego esperaremos para ver si la justicia realmente funciona en Pine Hollow». A la mañana siguiente, Maya se reunió con los agentes Foster y Hill en un lugar que Andrei había organizado, la oficina de un abogado en el condado vecino. La abogada, una mujer severa llamada Gloria Matthews, se especializaba en casos de derechos civiles y había aceptado representar a Maya pro bono. Después de escuchar su historia, el agente Foster grabó la entrevista mientras Hill tomaba notas. Maya les relató todo, desde los conflictos menores con Reese en los meses previos a la bofetada, hasta el momento mismo, las consecuencias y las amenazas posteriores. Les mostró los mensajes, las fotos de su coche vandalizado y la documentación que había estado guardando. «Has sido meticulosa», dijo Foster con aprobación. «Eso ayuda muchísimo». Luego añadió: «Señora Brooks, quiero ser sincero con usted. Este caso va a recibir atención nacional. Una mujer negra agredida por un sheriff blanco en un pequeño pueblo del sur. Corrupción. Investigación federal. Los medios querrán hablar con usted. La gente formará opiniones sin conocer los hechos. Algunos la apoyarán, otros la atacarán. ¿Está preparada para eso?» Maya pensó en su madre, en la fortaleza que necesitó para criar sola a 2 hijos, mientras trabajaba turnos dobles en la fábrica textil. Pensó en Jamal y en su futuro, en todos los jóvenes de Pine Hollow que merecían crecer sin miedo a las fuerzas del orden. «Estoy preparada», dijo. «¿Qué necesitan que haga?» «Por ahora manténgase a salvo. Documente cualquier incidente adicional. No interactúe con Reese ni con sus ayudantes salvo que sea absolutamente necesario. Estaremos realizando más entrevistas en los próximos días. Cuando tengamos suficiente, procederemos al arresto». Después de que los agentes se marcharon, Gloria Matthews se sentó con Maya. «Son buenos en lo que hacen. Si alguien puede construir un caso sólido e irrefutable, son Foster y Hill. Pero debes saber que la oficina del sheriff podría intentar desacreditarla. Podrían escarbar en su pasado, tratar de encontrar cualquier cosa que puedan usar para pintarla como poco fiable o con una agenda oculta. No tengo nada que ocultar. Todo el mundo tiene algo. Una multa de tráfico, una discusión con un vecino, una publicación airada en redes sociales de hace 5 años. Intentarán convertirla a usted en la noticia en lugar de centrarse en las acciones de Reese. Manténgase tranquila, sea coherente y confíe en el proceso». Mientras tanto, en Pine Hollow, la tensión se acumulaba como nubes de tormenta.
El ayudante Connor Briggs había sido abordado con cautela por los agentes federales y, tras una sospecha inicial, había aceptado cooperar. Proporcionó registros internos del departamento que mostraban un patrón de denuncias contra Reese que habían sido enterradas. Uso excesivo de la fuerza, incidentes que nunca fueron investigados adecuadamente y registros de pruebas con vacíos sospechosos. ¿Por qué está haciendo esto?, le había preguntado el agente Hill durante su conversación privada. Connor había mirado sus manos. Porque me hice policía para ayudar a la gente. Y cada día veía al sheriff Reese hacerle daño a la gente y llamarlo justicia. Tengo hijos. No quiero que crezcan pensando que esto es lo que significa la ley. Pero la cooperación de Connor implicaba riesgos. Otros ayudantes lo habían visto hablar con los desconocidos de traje. Los rumores comenzaron a circular por el departamento. Alguien estaba colaborando con una investigación externa. El sheriff Reese convocó una reunión con su personal superior. Cerró las puertas y habló en un tono bajo y peligroso que todos reconocían como más amenazante que un grito. «Alguien en este departamento está hablando con agentes federales», dijo pasando la mirada de un rostro a otro. «Alguien está traicionando la hermandad, la confianza que hemos construido. Cuando descubra quién es, habrá consecuencias. Consecuencias severas. ¿Me han explicado?» Los ayudantes asintieron, pero Connor sintió el sudor deslizarse por su espalda. Mantuvo el rostro neutral, aunque por dentro el corazón le latía con fuerza. Esa misma noche ocurrió algo que aceleraría el caso por completo. Un video apareció en las redes sociales. Las imágenes del teléfono de Andrei. El momento en que Reese abofetea a Maya en el restaurante. Había sido subido de forma anónima con una simple descripción. Esta es la justicia en Pine Hollow, Georgia. En cuestión de horas acumuló miles de visualizaciones. Para la mañana siguiente, los medios estatales ya se habían hecho eco de la noticia. Para la tarde, las cadenas nacionales de televisión por cable emitían reportajes sobre la corrupción en pueblos pequeños y la brutalidad policial. El teléfono de Maya explotó con notificaciones, solicitudes de amistad, peticiones de entrevistas, mensajes de apoyo y mensajes de odio. Alguien la había identificado y, de repente, su nombre era tendencia en las redes sociales. «Yo no publiqué el video», le dijo André cuando ella lo llamó, presa del pánico. «Nunca haría algo así sin tu consentimiento». «Entonces, ¿quién lo hizo?» «No lo sé, pero quien haya sido, acaba de acelerar todo. Reese ya no puede enterrar esto. Ahora todo el país está mirando». En su oficina, Clayton Reese observaba el video reproducirse en la pantalla de su computadora por 10ª vez, su rostro enrojeciendo más con cada repetición. Su teléfono no dejaba de sonar. El alcalde, los comisionados del condado, la dirigencia estatal del partido, todos querían saber qué estaba pasando, qué iba a hacer, cómo pensaba contener la situación. Había subestimado el problema. Había creído que la intimidación funcionaría como siempre. Pensó que enterrar la denuncia y amenazar a los testigos sería suficiente. Se equivocó. Ahora tenía agentes federales en su condado, un video viral que lo hacía parecer un monstruo y una presión creciente desde todos los frentes. Necesitaba recuperar el control y necesitaba hacerlo rápido. Reese llamó a su abogado, un letrado astuto llamado Kenneth Whitmore, especializado en defender a fuerzas del orden en casos de mala conducta. «Vamos a adelantarnos a esto», dijo Whitmore. «Convoca una rueda de prensa. Expresa pesar por el incidente. Di que estabas teniendo un mal día y perdiste los estribos, pero que te disculpaste en privado con la señorita Brooks y que ella aceptó. Ella no ha aceptado nada. Está cooperando con los federales». Whitmore hizo una pausa. «Entonces cambiamos de estrategia. Cuestionamos su credibilidad. Sugerimos que tiene una agenda. Presentamos esto como una vendetta personal contra las fuerzas del orden locales. Reunimos testigos de carácter, personas que den fe de tus años de servicio y tu dedicación a la comunidad. ¿Y las otras pruebas? ¿Lo financiero? ¿Las denuncias? Lo manejaremos pieza por pieza, pero ahora mismo lo que importa es la opinión pública. Necesitamos cambiar la narrativa antes de que esto sea irreparable». Esa noche, el sheriff Reese ofreció una conferencia de prensa en las escalinatas del tribunal de Pine Hollow. Llevaba su uniforme de gala, la bandera estadounidense detrás de él,
el gesto sombrío y controlado. Quiero referirme al video que ha estado circulando, comenzó. Lo que vieron fue un momento del que no me siento orgulloso, un momento en el que dejé que mi frustración me dominara. He servido a esta comunidad durante 20 años, primero como ayudante junto a mi padre y luego como su sheriff. En todo ese tiempo he intentado hacer cumplir la ley de manera justa e imparcial. Pero soy humano, y los humanos cometen errores. Hizo una pausa, como si reuniera emoción. Me he puesto en contacto con la señorita Brooks para disculparme personalmente. Este incidente no refleja quién soy ni lo que represento. Estoy comprometido a recuperar la confianza de la comunidad y a seguir sirviendo a Pine Hollow con honor e integridad. Los periodistas gritaron preguntas, pero Reese las desestimó con un gesto y se retiró al interior del edificio. La actuación había sido impecable, tocando todas las notas correctas de arrepentimiento, sin admitir realmente ninguna culpa. Desde su apartamento, Maya se sentía enferma. Está mintiendo. Nunca recibí ninguna disculpa. Nunca intentó comunicarse conmigo. André, sentado a su lado, asintió con expresión sombría. Está intentando controlar la narrativa, parecer razonable. Y tú quedas como la irrazonable si no aceptas su disculpa falsa. Entonces, ¿qué hago? Nada. No respondes a su conferencia de prensa. No te metes en el circo mediático. Dejas que la investigación federal haga su trabajo. La verdad saldrá a la luz, pero tiene que salir por los canales oficiales, no en discusiones de Twitter. Pero quedarse en silencio parecía imposible cuando su teléfono seguía vibrando con mensajes que la llamaban desde heroína hasta mentirosa y cosas peores que prefería no leer. El pueblo se estaba dividiendo, exactamente como el agente Foster había predicho. Algunas personas por fin empezaban a hablar de sus propias experiencias con Reese. Otras lo defendían con ferocidad, viendo la investigación como un ataque a su forma de vida. En la escuela secundaria, los profesores debatían en la sala de descanso. En el supermercado, los clientes tomaron partido. En el diner donde trabajaba Maya, Maggie finalmente la llamó. «Lo siento, cariño», dijo la mujer mayor, con la voz cargada de pesar. «Estoy recibiendo presión. Hay gente que dice que no volverá a comer aquí si te mantengo en el puesto. No creo ni una palabra de lo que están diciendo de ti, pero tengo un negocio que mantener». «¿Me estás despidiendo?» «Te estoy dando licencia pagada hasta que esto se calme. Es lo mejor que puedo hacer». Maya colgó sintiéndose vacía por dentro. El trabajo no había sido gran cosa, pero era suyo. Pagaba sus cuentas y la matrícula de Gamal. Ahora incluso eso había desaparecido. Pero cuando se lo contó a Jamal, él la sorprendió. «Bien, no necesitas servir a personas que creen que lo que hizo Reese está bien. Y no te preocupes por el dinero. Puedo tomarme un semestre libre, conseguir trabajo. De ninguna manera. No vas a detener tu educación por esto. Entonces lo resolveremos, juntos». La abrazó con fuerza. «Hemos pasado por cosas peores. ¿Recuerdas cuando mamá murió y no teníamos nada más que el uno al otro? Sobrevivimos a eso. Sobreviviremos a esto». En su habitación de motel, André recibió una llamada de la comandante Washington. «El video aceleró nuestro cronograma. El Departamento de Justicia está autorizando órdenes de arresto. El FBI las ejecutará en 48 horas. Pero Callaway, hay rumores. Nuestras fuentes indican que Reese podría estar planeando algo. Se siente acorralado, y los animales acorralados son peligrosos. Necesitas asegurarte de que tus testigos estén protegidos». «¿Qué tan protegidos? ¿Estamos hablando de nivel casa segura?» «Al menos hasta después del arresto. ¿Puedes organizarlo?» André miró por la ventana hacia la calle silenciosa. En algún lugar ahí afuera, Clayton Reese estaba haciendo sus propios planes, y André tenía el presentimiento de que las próximas 48 horas determinarían si prevalecía la justicia o si el poder aplastaba a otro pequeño denunciante de la verdad en un pueblo olvidado. «Puedo organizarlo», dijo. «Pero Sara, si Reese huye o intenta algo desesperado, estaremos listos. Los alguaciles federales ya se están posicionando. Esto termina en 2 días, de una forma u otra». Después de colgar, André le envió un mensaje a Maya. «Prepara una maleta. Tú y Jamal, lo necesario para 3 días. Voy a llevarlos a un lugar seguro hasta que se produzca el arresto». La respuesta llegó rápido.
Es tan grave, está tan cerca de terminar, pero cuanto más nos acercamos, más desesperado se vuelve. Por favor, confía en mí. 20 minutos después, Andrés se detuvo frente al apartamento de Maya. Ella y Jamal subieron con pequeñas bolsas de viaje y condujeron durante la noche hasta una cabaña a 2 condados de distancia, propiedad de uno de los antiguos compañeros de equipo de André. Mientras avanzaban por la oscuridad, Maya observó cómo Pine Hollow desaparecía en el espejo retrovisor. En algún lugar atrás, el sheriff Clayton Reese estaba comprendiendo que su reino se desmoronaba, que los agentes federales lo rodeaban, que el poder que había ejercido durante tanto tiempo estaba a punto de serle arrebatado. Y, como André había advertido, los animales acorralados eran peligrosos. La tormenta se acercaba. La única pregunta era quién seguiría en pie cuando pasara. La casa segura se encontraba al final de un camino de grava, rodeada de pinos tan densos que bloqueaban la mayor parte del sol de la tarde. Maya estaba de pie en el porche, con una taza de café calentándole las manos, observando a Jamal caminar de un extremo al otro de la pequeña sala a través de la ventana. Su hermano no había dejado de moverse desde que habían llegado hacía 12 horas. Su energía nerviosa llenaba cada rincón de la cabaña. El antiguo compañero de André, un hombre callado llamado Marcus Webb, que había perdido la pierna izquierda por debajo de la rodilla en Afganistán, había abastecido la cabaña con provisiones y les aseguró que la propiedad tenía cámaras de seguridad en cada acceso. Luego desapareció para vigilar desde una ubicación secundaria, dejándolos en aislamiento mientras las piezas finales del caso federal encajaban en su lugar. El teléfono de Maya vibró. Un mensaje del agente Foster. Reunión comunitaria esta noche a las 7 de la tarde. La convocó el sheriff. Tendremos observadores de civil presentes. No asistan. Ella le mostró el mensaje a André, que acababa de salir de la cabaña con su propio café. Está intentando controlar la narrativa por última vez, dijo André, reuniendo a la comunidad. Probablemente planea presentarse como víctima de un exceso de poder federal. ¿La gente le creerá? Algunos lo harán. Así funciona el poder en lugares como Pine Hollow. Las personas que están invertidas en el viejo sistema lucharán por protegerlo, incluso cuando esté corrupto. Pero otros están listos para el cambio. La pregunta es, ¿qué grupo es más grande? A las 7 en punto de esa tarde, el ayuntamiento de Pine Hollow estaba lleno más allá de su capacidad. La gente se alineaba contra las paredes, se desbordaba hacia los pasillos y se reunía en los escalones de afuera. El sheriff Reese estaba de pie en el podio, luciendo como el servidor público impecable en su uniforme perfectamente planchado. Gracias a todos por venir, comenzó con la autoridad ensayada de quien está acostumbrado a ser escuchado. Sé que estos han sido días difíciles para nuestra comunidad. Agitadores externos han venido, han provocado problemas, han lanzado acusaciones, han tomado un momento, un error que ya reconocí y por el que me disculpé, y lo han convertido en un circo. Murmullos de aprobación recorrieron ciertas partes del público. Pero quiero que sepan algo. He servido a Pine Hollow toda mi vida adulta. Mi padre sirvió antes que yo. Hemos mantenido este pueblo seguro. Hemos preservado el orden, protegido nuestros valores. Y no voy a permitir que forasteros con agendas políticas destruyan lo que hemos construido. En la parte trasera de la sala, el ayudante Connor Briggs sintió que se le revolvía el estómago. Reconocía el discurso por lo que era. Un llamado a cerrar filas, a proteger a la vieja guardia frente a la rendición de cuentas. A su alrededor veía cabezas asintiendo, personas listas para creer que el problema era la interferencia federal y no la corrupción local. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer negra anciana llamada Dorothy Taylor se puso de pie. Tenía más de 70 años, maestra jubilada que había vivido en Pine Hollow toda su vida. Cuando habló, su voz fue firme y clara. Sheriff, tengo una pregunta. Hace 3 años, mi sobrino, Deshaun Williams, murió bajo su custodia. Su departamento dijo que fue suicidio. Su madre, mi hermana, dijo que su cuerpo tenía moretones que no coincidían con su versión. Ella quería respuestas, pero usted le ofreció dinero para que se callara y se fuera. ¿Eso era mantenernos seguros? ¿Eso era proteger nuestros valores? La sala quedó en silencio. La compostura de Reese titubeó apenas un instante. Señora Taylor,
Ese caso fue investigado a fondo por nuestro departamento. ¿Investigado por ustedes mismos? Dorothy siguió de pie. Me quedé callada entonces porque mi hermana necesitaba ese dinero para alimentar a sus otros hijos. Pero ahora veo que el silencio no protegió a nadie. Solo le permitió seguir haciendo lo que hace. Antes de que Reese pudiera responder, un agricultor blanco llamado Tom Harrison se levantó. Yo también tengo una pregunta, Sheriff. Hace 2 años incautó la propiedad de mi primo por impuestos atrasados. Dijo que debía $12,000. Él los pagó. Tenía recibos y todo, pero la propiedad fue confiscada de todos modos. Se vendió en subasta 3 meses después a uno de sus socios comerciales por la mitad de su valor. ¿Eso es justicia? Otra mano se alzó. Luego otra más. La reunión que Reese había convocado para reafirmar su autoridad se estaba convirtiendo en una rendición pública de cuentas. Años de quejas enterradas, de enojo contenido y silencios forzados estaban saliendo a la superficie. Una joven hispana habló sobre paradas de tráfico que siempre parecían ocurrir cuando conducía por ciertos barrios. Un mecánico negro describió cómo fue arrestado por un delito que no cometió. Los cargos se retiraron discretamente después de que perdió su taller. Una madre blanca habló de cómo sus denuncias por violencia doméstica fueron ignoradas hasta que dejó de llamar. Reese intentó recuperar el control, elevando la voz. Estas acusaciones no están fundamentadas. Si alguien tenía quejas legítimas, debió presentarlas por los canales adecuados. ¡Lo hicimos!, gritó alguien desde el público. Desaparecieron. La sala estalló en voces superpuestas. Algunos defendían a Reese, otros añadían sus propias historias. El orden cuidadosamente mantenido durante tanto tiempo comenzaba a resquebrajarse, y todos podían sentirlo. En una esquina del salón, la agente Foster grababa discretamente todo con su teléfono. No era prueba admisible en un tribunal, pero era un testimonio poderoso de la naturaleza sistemática de los abusos. El FBI no necesitaría todo aquello, pero confirmaba lo que su investigación ya había demostrado. No se trataba de una sola bofetada ni de un mal día. Se trataba de un patrón que había permanecido sin cuestionarse durante demasiado tiempo. Fuera del ayuntamiento, el agente Connor sintió vibrar su teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Sabemos que fuiste tú. Cuídate la espalda. La sangre se le heló. Los otros agentes habían descubierto que era él quien estaba colaborando con los federales. Miró alrededor en el estacionamiento, consciente de pronto de lo aislado que estaba, de lo fácil que sería para alguien provocar un accidente o afirmar que él había estado amenazando a alguien. Connor tomó una decisión. Sacó el teléfono y llamó directamente a la agente Hill. «Ya saben que soy yo», dijo en voz baja. «Los otros agentes saben que he estado hablando con ustedes. ¿Dónde estás ahora mismo?» «En el estacionamiento del ayuntamiento». «Métete en tu coche. Conduce a la dirección que voy a enviarte ahora mismo. No vayas a casa. No te detengas en ningún sitio. Te pondremos bajo custodia protectora esta noche». Las manos de Connor temblaban al arrancar el coche. Sabía que ese momento podía llegar, pero saberlo no lo hacía más fácil. Estaba a punto de convertirse en un paria dentro del departamento al que se había unido queriendo marcar la diferencia. Pero al menos estaría vivo y del lado correcto de la historia. En la casa segura, Maya no podía dejar de pensar en la reunión del ayuntamiento a la que no le permitieron asistir. Abrió las redes sociales en su teléfono y comenzó a leer las actualizaciones en tiempo real de personas que publicaban desde dentro. «Están hablando», dijo, mostrándole a Jamal una publicación de la nieta de Dorothy Taylor. «La gente por fin está contando sus historias». Jamal leyó por encima de su hombro. «Eso no significa que Reese haya terminado de luchar». «No», respondió André desde el otro lado de la sala, donde supervisaba sus propias comunicaciones. «Significa que está desesperado. Acabo de saber que el agente Briggs tuvo que ser evacuado. Los otros agentes lo amenazaron». Maya levantó la vista con brusquedad. «¿Está bien?» «Ahora está bajo protección federal, pero nos dice algo importante. La gente de Reese se está fracturando. Algunos siguen siendo leales, otros intentan salvarse. Y es entonces cuando todo se vuelve más peligroso. Cuando la gente empieza a tomar decisiones por pánico. Ese temor resultó ser premonitorio.
A las 11 de la noche, Andre recibió una llamada urgente del agente Foster. Vamos a adelantar el arresto a mañana por la mañana. Reese acaba de salir de la ciudad. Lo rastreamos conduciendo hacia la frontera estatal. Parece que planea huir. ¿Qué necesitan de nosotros? Quédense donde están. Mantengan a sus testigos seguros. Los alguaciles federales ya se están posicionando. Si Reese cruza la frontera estatal como fugitivo, esto se convierte en un caso federal aún mayor. De cualquier manera, mañana se acaba. Andre colgó y se volvió hacia Maya y Jamal. Reese está huyendo. Los alguaciles federales lo están rastreando. El arresto será mañana por la mañana. Maya sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. ¿Y si se escapa? No lo hará. No se puede huir del gobierno federal. No en la era digital. Cada lector de matrículas, cada cámara de tráfico, cada peaje. Lo encontrarán. Pero el sheriff Clayton Reese no estaba huyendo. No exactamente. Condujo toda la noche hasta una propiedad remota que poseía en el condado vecino. Una cabaña de casa donde guardaba documentos que nunca había querido que encontraran en un registro oficial. Documentos que mostraban la magnitud total de sus delitos financieros, comunicaciones con asociados criminales, pruebas que confirmaban todo lo que Patricia Holbrook había sospechado y más. Sentado en la cabaña oscura, con una botella de bourbon sobre la mesa, contempló sus opciones. Huir y pasar el resto de su vida mirando por encima del hombro. Luchar y probablemente pasar décadas en una prisión federal. O terminar con todo en sus propios términos. Su teléfono sonó. Kenneth Whitmore, su abogado. Clayton, ¿dónde estás? El FBI te está buscando. Si huyes, lo empeora todo. No puede empeorar, Ken. Has visto las pruebas que tienen. El pueblo volviéndose en mi contra. Se acabó. Solo se acaba si te rindes. Vuelve. Pelearemos esto en los tribunales. ¿Duda razonable? ¿Errores procesales? Podemos trabajar con esto. Reese soltó una risa amarga. He visto casos federales antes. Cuando deciden ir a por ti, estás acabado. La única pregunta es cuánto tardan. Entonces no se lo pongas fácil. No hagas que parezcas culpable huyendo. Hubo una larga pausa. Luego Reese dijo en voz baja. Lo pensaré. Y colgó. Se quedó sentado en la oscuridad durante otra hora, con el peso de 8 años de poder sin control oprimiéndole el pecho. Todos los atajos que había tomado, las personas a las que había perjudicado, las reglas que había torcido. En su momento, todo le había parecido justificado, necesario, el precio de mantener el orden en un mundo complicado. Pero ahora, al enfrentarse a las consecuencias, podía ver cómo cada pequeña corrupción había llevado a otras mayores. Cómo la primera vez que apartó la mirada ante una injusticia hizo que fuera más fácil participar en ella después. Cómo el poder había ido envenenando lentamente todo lo que tocaba. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era el ayudante Harrison, uno de sus oficiales más leales. «Sheriff, ¿dónde está? Hay alguaciles federales desplegándose por todo el pueblo. Se están preparando para algo grande. Diles que estaré en mi oficina mañana a las 8. Diles que no estoy huyendo. Pero Jerry, necesito que me escuches. Cuando vengan por mí, no te interpongas. No arruines tu carrera defendiéndome. Este es mi lío, no el tuyo». Tras colgar, Reese permaneció en el silencio de la cabaña. A la mañana siguiente regresaría a Pine Hollow y afrontaría lo que venía. No porque hubiera descubierto de repente la nobleza, sino porque huir solo empeoraría las cosas para todos, incluido él mismo. A veces rendirse no era debilidad. A veces era la única jugada inteligente que quedaba. El amanecer llegó a Pine Hollow con una claridad inusual, el cielo teñido de un brillante naranja y rosa. Maya despertó en la casa segura, con olor a café, y el murmullo bajo de la voz de Andre hablando por teléfono. En la habitación contigua encontró a Jamal ya despierto, sentado a la mesa de la cocina, con el portátil abierto. «Estoy mirando apartamentos cerca del campus», dijo cuando ella se sentó a su lado. «Tal vez debería quedarme allí todo el año, no volver en vacaciones. Al menos hasta que las cosas se calmen». Maya se sirvió café. «Se calmarán. Después de hoy, Reese estará bajo custodia. La amenaza terminará. Su amenaza. Tal vez. Pero oíste lo que dijo Andrei.
Hay toda una red de personas que se beneficiaron de su corrupción. No van a desaparecer solo porque lo arresten. Ella se sentó junto a su hermano. ¿Crees que deberíamos irnos de Pine Hollow para siempre? Jamal guardó silencio unos segundos. Creo que deberías hacer lo que te haga sentir segura. Pero Maya, has pasado toda tu vida aquí. Mamá está enterrada aquí. Nuestros recuerdos están aquí. No deberíamos ser nosotros quienes se vayan porque otros hicieron cosas malas. Andre apareció en la puerta. El arresto será en 30 minutos. Los alguaciles federales ya están en posición. Reese llegó a su oficina hace 20 minutos. Entró como si fuera un día normal. ¿Volvió?, preguntó Maya sorprendida. A veces la jugada más inteligente es controlar los términos de tu rendición. Si hubiera huido y lo hubieran atrapado tras una persecución, habría sido peor. Así puede salir con algo de dignidad, enfrentarse a las cámaras en sus propios términos, en lugar de que lo saquen esposado de una habitación de motel. Se reunieron alrededor del portátil de Andre para ver la transmisión en directo de un equipo de noticias local apostado frente al departamento del sheriff. La noticia se había difundido rápido. Una pequeña multitud se había congregado. Algunos sostenían carteles en apoyo a Reese, otros pedían justicia. La división del pueblo quedaba expuesta a plena vista. Exactamente a las 8:15, alguaciles federales y agentes del FBI entraron en el edificio. La espera fue angustiosa. 5 minutos. 10. 15. Entonces las puertas se abrieron. El sheriff Clayton Reese salió, escoltado por agentes federales, con las manos esposadas al frente. Llevaba el uniforme, pero sin el cinturón con el arma. Su rostro estaba sereno, casi imperturbable. Miró directamente a las cámaras mientras lo conducían hacia un vehículo que lo esperaba. ¡Qué vergüenza!, gritó alguien entre la multitud. «Te queremos, sheriff», respondió otra voz. La fractura del pueblo quedó en evidencia mientras el vehículo se alejaba. La agente Foster apareció en los escalones para dar una breve declaración. Esta mañana, las autoridades federales arrestaron al ex-sheriff Clayton Reese por múltiples cargos, incluidos violaciones de derechos civiles, obstrucción de la justicia, intimidación de testigos, fraude y conspiración. Es posible que se produzcan más arrestos a medida que continúe la investigación. Queremos agradecer a los valientes testigos que se presentaron y a los dedicados profesionales de las fuerzas del orden que colaboraron en esta investigación. Maya sintió las lágrimas correr por su rostro. Sin darse cuenta, había estado llorando. Jamal le pasó el brazo por los hombros. «De verdad se acabó», susurró ella. «El arresto se acabó», corrigió Andrei con suavidad. «El juicio llevará tiempo. Tendrá abogados. Peleará los cargos. Pero sí, la amenaza inmediata terminó. Ahora estás a salvo». En cuestión de horas, la noticia estaba en todas partes. Las cadenas nacionales transmitían reportajes sobre el arresto. Las redes sociales estallaron en comentarios. El teléfono de Maya se inundó de solicitudes de entrevistas de periodistas, presentadores de podcast y realizadores de documentales. Todos querían contar su historia. Gloria Matthews, su abogada, la llamó con un consejo. «Vas a tener oportunidades para hablar públicamente. Algunas serán genuinas. Otras intentarán explotarte. Déjame evaluarlas primero. Y, Maya, hagas lo que hagas, no dejes que te conviertan en un símbolo sin tu consentimiento. Eres una persona, no una etiqueta». La atención era abrumadora. Maya había pasado de servir café en el anonimato a ser reconocida en el supermercado, a que desconocidos se le acercaran con lágrimas en los ojos, diciéndole que les había dado valor para denunciar sus propias experiencias con autoridades corruptas. Pero no toda la atención era positiva. Trolls en línea le enviaban mensajes de odio. Cuentas anónimas afirmaban que mentía, que había orquestado todo por atención o dinero. Alguien creó una página falsa de recaudación de fondos en su nombre para estafar a quienes querían apoyarla. «¿Cómo se lidia con esto?», le preguntó una noche a Andrei, ya de regreso en su propio apartamento, cuando por fin era seguro. «El ruido constante, la gente que te odia sin conocerte». «¿Recuerdas por qué lo hiciste?», respondió Andrei. «No fue por fama ni atención, sino porque era lo correcto. Porque quedarte callada habría permitido que él lastimara a alguien más. Todo lo demás es solo ruido».
2 días después del arresto, Maya tomó una decisión. Haría una sola entrevista, cuidadosamente elegida. Escogió a una periodista respetada por su cobertura reflexiva, no sensacionalista. La entrevista se emitiría a nivel nacional y sería su oportunidad de contar su historia con sus propias palabras. Durante la grabación, la periodista le preguntó sobre el momento en el restaurante. ¿Qué pasó por su mente cuando él la golpeó? Maya pensó con cuidado antes de responder. Rabia, impotencia, pero también esa terrible comprensión de que lo hizo porque podía, porque llevaba años haciendo cosas así y nadie lo había detenido. Y pensé en todas las personas que guardaron silencio antes que yo. No porque fueran cobardes, sino porque hablar realmente no era seguro para ellas. Eso es lo que hace la corrupción. Convierte el silencio en una condición para sobrevivir. ¿Qué le diría a otras personas que enfrentan abusos de poder por parte de la autoridad? Que documenten todo, que encuentren personas de confianza, que sepan que el sistema puede funcionar, pero requiere tiempo, valor y, por lo general, ayuda externa, y que no permitan que los hagan sentir solos. Por cada persona que guarda silencio por miedo, suele haber otra dispuesta a apoyarte si te atreves a buscarla. La entrevista se emitió un jueves por la noche y fue vista por millones. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales de Maya ganaron miles de seguidores. Organizaciones dedicadas a la reforma policial y los derechos civiles la contactaron para invitarla a hablar en eventos. Juntas asesoras quisieron asociar su nombre a distintas causas. Era demasiado, demasiado rápido. Gloria la ayudó a manejar las ofertas, aceptando algunos compromisos que se alineaban con los valores de Maya y rechazando educadamente otros. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba con lentitud implacable. En la audiencia de imputación de Reese, se reveló la magnitud de los cargos en su contra. 23 cargos federales, que iban desde violaciones de derechos civiles hasta fraude electrónico y conspiración. La fianza se fijó en $5 millones, una suma que no pudo pagar. Permanecería bajo custodia federal a la espera de juicio. Luego siguieron más arrestos. 2 ayudantes que habían participado activamente en tácticas de intimidación. Un comisionado del condado que había aceptado sobornos. Un empresario que había pagado por protección. La corrupción había sido más profunda de lo que incluso Andrei había sospechado. El ayudante Connor Briggs, ahora bajo protección federal y cooperando plenamente, proporcionó un testimonio que llenó los vacíos de la investigación. La imagen que surgió fue la de una empresa criminal que había operado bajo la apariencia de las fuerzas del orden durante casi una década. A lo largo de todo aquello, Jamal permaneció cerca de su hermana. Había regresado a la escuela, pero volvía a casa cada fin de semana, ayudándola a ordenar el caos y siendo la presencia firme que ella necesitaba. «Estoy orgulloso de ti», le dijo un sábado por la tarde, mientras estaban sentados en el balcón de su apartamento. «Sé que al principio estaba enojado, asustado por ti, pero viendo cómo has manejado esto, la dignidad que has mostrado incluso con la gente que te atacaba en línea, mamá también estaría orgullosa». Maya sonrió, sintiendo la verdad en esas palabras. Su madre siempre había dicho que hacer lo correcto no significaba no tener miedo. Significaba tener miedo y hacerlo de todos modos. El programa de enfermería que Maya había puesto en pausa durante la crisis la recibió de nuevo. Sus profesores habían seguido la historia y le ofrecieron apoyo, ayudándola a ponerse al día con las clases perdidas. Se volcó en el estudio, encontrando consuelo en la ciencia concreta de la anatomía y la farmacología, después de meses viviendo en el caos. Una tarde se encontró con Tom Harrison, el agricultor que había alzado la voz en la reunión del ayuntamiento. Estaba en la ferretería comprando suministros. «Señorita Brooks», dijo él levantándose el sombrero, «quería darle las gracias. Mi primo recuperó su propiedad. La investigación federal determinó que la incautación fue fraudulenta. Regresa a casa el próximo mes». «Me alegro», respondió Maya con sinceridad. «Siento que haya tardado tanto. Mejor tarde que nunca. Y no habría pasado en absoluto si usted no hubiera sido lo bastante valiente para dar el primer paso». Historias como esa seguían llegando. Una mujer que había tenido miedo de denunciar a su ex abusivo porque era amigo de varios ayudantes, ahora se sentía segura acudiendo al nuevo sheriff interino. Un pequeño empresario que llevaba años pagando dinero de protección dejó de hacerlo y ya no fue acosado.
La familia Williams, los padres de Deshaun, se pusieron en contacto con Maya para decirle que estaban trabajando con el FBI para reabrir el caso de su hijo e investigarlo adecuadamente. Pine Hollow estaba cambiando, lenta y dolorosamente, pero de manera innegable. El Consejo Municipal nombró a un sheriff interino, trayendo a alguien de fuera del condado, con un historial limpio y el mandato de reformar el departamento. De inmediato implementó nuevas capacitaciones en derechos civiles, creó una junta de supervisión ciudadana y animó a los miembros de la comunidad a denunciar cualquier preocupación sin temor a represalias. No todos estaban contentos con los cambios. Algunos residentes de toda la vida sentían que su pueblo estaba siendo transformado por forasteros, que la investigación federal había sido un exceso, que las cosas estaban mejor antes de que comenzara todo ese problema. Pero sus voces ahora eran más bajas, menos seguras. André permaneció en Pine Hollow más tiempo del que había planeado originalmente. Había algo en ver la investigación hasta su conclusión que le parecía necesario, como completar una misión de la manera correcta. Pero sabía que no podía quedarse indefinidamente. Tenía su propia vida a la que regresar, decisiones que tomar sobre su futuro después del servicio militar. La noche antes de su partida, él y Maya cenaron en un restaurante del pueblo vecino, lejos del constante reconocimiento al que ella se enfrentaba en Pine Hollow. ¿Qué sigue para ti?, preguntó ella. No estoy seguro todavía. La Marina me ha ofrecido algunos puestos si quiero volver al servicio activo. También he estado hablando con organizaciones que trabajan en la reforma policial. Estoy pensando que quizá podría ayudar a mayor escala. ¿Serías bueno en eso? ¿Y tú? ¿Sigues pensando en ser enfermera? Definitivamente. Aunque la gente no deja de preguntarme si consideraría estudiar derecho, políticas públicas, todos esos otros caminos. Pero me gusta la idea de ser alguien que ayuda directamente a las personas, una por una. Hay algo puro en eso. Eso es exactamente lo correcto. Los grandes cambios sistémicos importan, pero también el cuidado individual. Ambos son necesarios. Hablaron durante horas estas dos personas que habían sido extrañas semanas atrás y que ahora estaban unidas por la experiencia compartida y el respeto mutuo. No había romance entre ellos, solo un profundo reconocimiento de lo que habían logrado juntos. Mientras André acompañaba a Maya hasta su coche, ella dijo: «Gracias por no mirar hacia otro lado, por preocuparte por el problema de una desconocida en un pueblo que no era el tuyo. Gracias por ser lo bastante valiente como para dejarme ayudar», respondió él. «Mucha gente en tu posición se habría tomado la amenaza en serio y habría guardado silencio. Tú elegiste algo distinto». Se abrazaron al despedirse, sabiendo que probablemente seguirían en contacto, pero que tal vez nunca volverían a verse en persona. Y estaba bien. Algunas personas entran en tu vida por una temporada, lo cambian todo y luego siguen su camino. Eso no hace que el impacto sea menos real. De camino a casa, Maya pensó en cuánto había cambiado en tan poco tiempo. El miedo que había impregnado su vida diaria había desaparecido. Podía entrar al diner sin que se le encogiera el estómago. Podía conducir por el pueblo sin revisar constantemente los espejos. El peso que había estado cargando se había levantado. Mañana iría a clase, estudiaría para su examen de anatomía, llamaría a Jamal para preguntarle cómo iba su semana. Viviría una vida normal, esa existencia tranquila y hasta aburrida que antes había dado por sentada. Pero también sabía que llevaría esta experiencia consigo. La comprensión de que la gente común podía desafiar a un poder extraordinario, de que los sistemas podían cambiar cuando suficientes personas se negaban a aceptarlos, de que el valor no era la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo más importa más. En su celda de detención federal, Clayton Reese enfrentaba la realidad de sus decisiones. Su abogado estaba construyendo una defensa, pero ambos sabían que las pruebas eran abrumadoras. Lo mejor que podían esperar era un acuerdo de culpabilidad que redujera su condena de décadas a unos cuantos años. Pensó en aquel momento en el diner, la bofetada que en su instante le había parecido insignificante, un acto irreflexivo de ira y dominio. Había abofeteado a personas antes, en sentido figurado y a veces literal. Siempre había funcionado para mantenerlas en línea, pero esta vez alguien estaba mirando, alguien que no se dejaría intimidar.
Y ese único momento de poder sin control había deshecho todo lo que había construido. La ironía no se le escapaba. Después de todos esos años, de todo ese control meticuloso, había sido derribado por su propia arrogancia. En un instante en el que apenas había pensado en el mañana, el verdadero trabajo de la justicia continuaría. Se prepararían los juicios, se recopilarían testimonios, el sistema legal avanzaría con su ritmo deliberado. Pero esa noche, en Pine Hollow, la gente durmió un poco más tranquila. El miedo que había formado parte de la atmósfera del pueblo durante tanto tiempo, finalmente empezaba a disiparse. Y eso, quizá más que cualquier arresto o condena, era la verdadera victoria. 6 meses después del arresto del sheriff Clayton Reese, Pine Hollow se había asentado en una nueva normalidad cautelosa. El circo mediático se había trasladado a otras historias, dejando al pueblo con el trabajo más lento y difícil del cambio real. Maya caminaba por las mismas calles que había conocido toda su vida, pero ahora todo se sentía distinto. La gente le sostenía la mirada en lugar de apartarla. Las conversaciones se mantenían en voz alta en lugar de susurros. El juicio federal estaba programado para comenzar en 3 semanas. Los fiscales habían construido un caso tan sólido que los abogados de Reese se habían acercado para negociar un acuerdo de culpabilidad. Las pruebas eran contundentes. Registros financieros, testimonios de testigos, documentos internos proporcionados por Connor Briggs y el archivo meticuloso de Patricia Holbrook acumulado durante años. Maya estaba sentada en la oficina de Gloria Matthews, repasando su testimonio una vez más. Sería llamada como testigo y, aunque el incidente en el diner era solo una pieza de un caso mucho más amplio, había sido el detonante de todo. La defensa intentará desestabilizarte, advirtió Gloria. Sugerirán que le guardabas rencor al sheriff, que buscabas atención, que la bofetada no fue tan grave como la hiciste parecer. Mantén la calma, cíñete a los hechos y recuerda que las pruebas hablan por sí solas. Estoy lista, dijo Maya, y lo decía en serio. El miedo que antes la había paralizado se había transformado en algo más firme. Determinación. Esa noche se reunió con Jamal para cenar en un nuevo restaurante que había abierto en la calle principal. Su hermano se veía sano y concentrado. Sus estudios de ingeniería marchaban bien. Entró en la lista de honor el semestre pasado y ya estaba recibiendo ofertas de prácticas de grandes empresas. ¿Cómo se siente?, preguntó él, sabiendo que casi todo había terminado. Extraño. Sigo esperando que pase algo más, que de alguna manera todo se venga abajo. Pero Gloria dice que el caso es sólido. Reese va a prisión por mucho tiempo. ¿Y después qué? ¿Qué pasa contigo después del juicio? Maya había estado pensando mucho en esa pregunta últimamente. Me gradúo en un año, presento el examen de enfermería, tal vez me quede en Pine Hollow, tal vez no. Por primera vez en mucho tiempo, realmente tengo opciones. Al otro lado de la ciudad, en un centro federal de detención, Clayton Reese estaba sentado frente a Kenneth Whitmore, revisando la oferta de acuerdo. 20 años en una prisión federal a cambio de cooperación total y declaraciones de culpabilidad en 15 cargos. Le evitaría un juicio y podría reducir su condena por buen comportamiento. Pero también significaba admitirlo todo. Si vamos a juicio, podríamos conseguir algo mejor, dijo Whitmore, sin mucha convicción. Crear dudas razonables en algunos cargos. ¿Y arriesgarme a 40 años en vez de 20? Reese negó con la cabeza. Tengo 52 años, Ken. Incluso con el acuerdo, tendré 72 cuando salga. Si es que salgo. No, ya no voy a seguir luchando. Aceptemos el trato. El abogado asintió lentamente. Informaré a los fiscales. Querrán tu cooperación total en la investigación más amplia. Todavía hay personas que se beneficiaron de la corrupción. Querrán nombres. Pueden tenerlos. Todos. Reese miró sus manos, recordando todo lo que habían hecho. Pasé 8 años creyendo que protegía a este pueblo. Resulta que solo estaba protegiendo mi propio poder. Que salga todo a la luz. El acuerdo de culpabilidad fue titular en los medios. Algunos en Pine Hollow se sintieron defraudados por no haber un juicio dramático. Otros se aliviaron de que el pueblo no tuviera que soportar meses de testimonios y atención mediática. Maya sintió algo parecido al cierre, aunque sabía que la verdadera sanación tomaría mucho más tiempo.
El ayudante Connor Briggs fue contratado por el sheriff interino para ayudar a implementar las nuevas reformas. Trabajó con la Junta Civil de Supervisión, capacitando a los agentes en procedimientos adecuados y en el trabajo con la comunidad. No era una tarea fácil. Algunos oficiales resentían los cambios, viéndolos como un castigo por los crímenes de Reese, pero Connor perseveró, convencido de que el departamento podía convertirse en lo que él había esperado cuando se unió por primera vez. Una tarde pasó por el apartamento de Maya para actualizarla sobre el caso de Deshaun Williams. El FBI lo reabrió oficialmente, dijo. Hay expertos forenses revisando el informe original de la autopsia y las fotos de la escena. El ayudante que estaba de servicio esa noche está cooperando ahora que Reese ya no puede protegerlo. Parece que hubo un enfrentamiento que salió mal, y luego un encubrimiento. Maya sintió que se le cerraba la garganta. ¿La familia tendrá respuestas? Las tendrá. Reales, no las mentiras que les dijeron antes. No traerá de vuelta a Deshaun, pero tal vez ayude a saber la verdad. Después de que Connor se fue, Maya se quedó sentada en silencio, pensando en todas las formas en que la corrupción se expandía como ondas en el agua. Un joven muerto, una familia destrozada, una verdad enterrada, y todo permitido porque la gente tenía miedo de desafiar a la autoridad. Pensó en Andrei, que había regresado al servicio activo con un equipo de Navy SEAL desplegado en el extranjero. Se escribían de vez en cuando, breves actualizaciones sobre sus vidas. Él había tenido razón sobre la importancia de la rendición de cuentas, sobre cómo enfrentarse a la corrupción no solo importaba para las víctimas inmediatas, sino para todos los que vendrían después. Patricia Holbrook publicó una serie de artículos en línea, documentando el alcance total de lo que había descubierto a lo largo de los años. Grandes medios retomaron su trabajo y comenzó a recibir ofertas de editoriales interesadas en convertir su investigación en un libro. A los 73 años, finalmente obtuvo el reconocimiento que su periodismo merecía. El pueblo reconstruyó lentamente la confianza en las fuerzas del orden. El sheriff interino, un hombre llamado Robert Sullivan, que había pasado 20 años en la policía estatal, organizaba foros comunitarios mensuales donde los residentes podían hacer preguntas y expresar sus inquietudes. La asistencia fue alta al principio y luego se estabilizó en un grupo constante de ciudadanos comprometidos. Maya asistió a uno de esos foros y se sorprendió cuando Sullivan le pidió que hablara sobre su experiencia. No tengo mucho que añadir que la gente no sepa ya, dijo, algo incómoda frente al micrófono. Pero supongo que diría esto. La rendición de cuentas no ocurre por accidente. Requiere que las personas estén dispuestas a alzar la voz, incluso cuando da miedo, incluso cuando tiene un costo. Y requiere que las instituciones estén dispuestas a escuchar y cambiar. Ambas cosas tienen que ocurrir. El aplauso fue genuino y prolongado. Después, varias personas le agradecieron en privado su valentía. Una mujer mayor que Maya no reconocía la abrazó y le susurró. Le diste a mi hija la fuerza para dejar a su marido abusivo. Tenía miedo de ir a la policía. Ahora sabe que la ayudarán. Historias como esa le recordaban a Maya por qué todo había valido la pena. La primavera llegó a Pine Hollow con una explosión de flores de cornejo y temperaturas más cálidas. Maya estaba de pie en el escenario del colegio comunitario, con su toga de graduación de enfermería y el diploma en la mano, mirando a la pequeña multitud de personas que la apoyaban. Jamal estaba en la primera fila, su sonrisa orgullosa visible incluso desde el escenario. Gloria Matthews estaba allí, al igual que Patricia Holbrook. Incluso Connor Briggs había asistido, tomándose un tiempo fuera de servicio para estar presente. Se sentía como una victoria que no tenía nada que ver con el Sheriff Reese y todo que ver con el futuro por el que Maya había trabajado durante años. Ahora era enfermera titulada, con ofertas de trabajo del Hospital del Condado y de una clínica en el pueblo vecino. Se lo había ganado con su propia determinación, y nadie podía quitárselo. En la recepción posterior, Jamal la llevó aparte. Mamá estaría tan orgullosa de ti, y no solo por el título de enfermería, que ya es enorme, sino por todo lo que hiciste, por cómo manejaste todo. Lo hicimos juntos, corrigió Maya. Me apoyaste en todo. No lo habría logrado sin ti. ¿Y ahora qué sigue? ¿Vas a aceptar el trabajo en el hospital?
En realidad estoy considerando la clínica. Es más pequeña, más centrada en la comunidad. Me gusta la idea de ser la enfermera que conoce a sus pacientes, de construir relaciones. Además está en Pine Hollow. Pensé en irme, pero este es mi hogar, y quiero ser parte de hacerlo mejor. Una semana después, Clayton Reese compareció ante el Tribunal Federal para la audiencia de sentencia. Ya se había declarado culpable, pero el juez quiso escuchar a las víctimas antes de dictar sentencia. Dorothy Taylor habló sobre su sobrino, Deshaun, y los años que su familia pasó sin conocer la verdad. Tom Harrison describió cómo perdió la propiedad de su primo debido a una incautación fraudulenta. Una mujer llamada Lisa Parker habló sobre la violencia doméstica que quedó sin respuesta porque su agresor jugaba al póker con los agentes. Maya fue la última en hablar. Caminó hasta el estrado, miró a Reese sentado en la mesa de la defensa y habló con claridad. Lo que me hizo en aquel restaurante fue humillante y estuvo mal, pero fue algo pequeño comparado con lo que les hizo a otros. A mí me abofetearon y me amenazaron. Otras personas perdieron sus casas, sus negocios, su libertad, sus vidas. Tuve la suerte de recibir ayuda, de que los investigadores federales escucharan, de que hubiera personas lo bastante valientes como para apoyarme. No todos tienen eso. Hizo una pausa antes de continuar. Así que cuando lo sentencie, señoría, espero que recuerde que esto no se trata solo de un momento de violencia. Se trata de años de abuso sistemático que dañaron a toda esta comunidad. El juez condenó a Reese a 22 años en una prisión federal, ligeramente más de lo recomendado en el acuerdo de culpabilidad, debido a la gravedad y el alcance de sus crímenes. Tendría 74 años cuando fuera liberado, si llegaba a vivir tanto. Mientras los alguaciles se lo llevaban, Reese miró a Maya por última vez. No había desafío en su expresión, solo cansancio y algo que podría haber sido arrepentimiento. Fuera del tribunal, Maya estaba junto a Gloria y Jamal mientras los reporteros pedían declaraciones. Fue breve. Hoy se hizo justicia, no solo para mí, sino para todos los que el sheriff Reese perjudicó a lo largo de los años. Ahora comienza el verdadero trabajo, reconstruir la confianza y asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. El caso de Deshaun Williams concluyó un mes después. El agente que estaba de servicio aquella noche se declaró culpable de homicidio involuntario y obstrucción de la justicia. El médico forense que había falsificado el informe de la autopsia perdió su licencia. No devolvió la vida a Deshaun, pero su familia por fin tuvo la verdad y el reconocimiento de su pérdida. Maya comenzó a trabajar en la clínica comunitaria de Pine Hollow, colaborando con el doctor Raymond Foster, un médico de familia que llevaba 30 años ejerciendo en el pueblo. El trabajo era exactamente lo que había esperado: ayudar a las personas, construir relaciones y marcar una diferencia tangible en la vida de cada paciente. Una tarde, una adolescente llegó con un esguince de tobillo por jugar al baloncesto. Mientras Maya le vendaba la lesión, la chica preguntó tímidamente: «Tú eres la que se enfrentó al sheriff, ¿verdad?» «Sí, soy yo». Eso fue valiente. Quiero ser valiente así. Maya sonrió. ¿Sabes lo que aprendí? La valentía no es no tener miedo. Es preocuparte por algo más de lo que temes las consecuencias. ¿Qué es lo que a ti te importa? La chica lo pensó un momento. Me importa mi hermano pequeño. Lo están acosando en la escuela y he tenido miedo de decirlo porque el padre del acosador está en el consejo escolar. Cuéntaselo a alguien, a tus padres, a un profesor en quien confíes, al doctor Foster o a mí. No dejes que el miedo te haga guardar silencio sobre algo que importa. Cuando la chica se fue, Maya se quedó sentada en la sala de descanso pensando en cómo el cambio no se extiende solo a través de grandes gestos, sino también mediante innumerables pequeños momentos en los que las personas eligen el valor en lugar de la comodidad. Que aquella adolescente decidiera hablar del acoso de su hermano era tan importante como que Maya se hubiera enfrentado a Reese. Ambos eran actos de negarse a aceptar la injusticia como algo inevitable. Esa primavera, Jamal se graduó con honores en ingeniería. Había aceptado un trabajo en una empresa de energías renovables en Atlanta, pero prometió visitar a menudo. La última noche antes de mudarse, él y Maya se sentaron en el porche de su complejo de apartamentos, observando cómo las luciérnagas aparecían al anochecer. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Jamal.
de enfrentarte a Reese, de todo lo que tuviste que pasar. Maya reflexionó con seriedad. No, fue duro y dio miedo, y hubo momentos en los que quise rendirme. Pero ahora puedo caminar por el pueblo sin sentir temor. Puedo mirarme al espejo, y no dejé pasar una injusticia solo porque fuera más fácil. Eso importa. ¿Crees que las cosas realmente cambiarán a largo plazo? Creo que ya han cambiado. No completamente, no de forma perfecta. Todavía hay personas que piensan que Reese fue tratado injustamente, que se resisten a las reformas. Pero también hay personas que alzan la voz cuando ven algo mal, que confían en que las denuncias serán investigadas, que creen que la rendición de cuentas es posible. Ese es un cambio real. 6 meses después, Maya recibió un correo electrónico de Andre. Estaba en el país brevemente entre despliegues y quería visitar Pine Hollow para ver cómo habían evolucionado las cosas. Se reunieron en una cafetería nueva que había abierto donde antes estaba la antigua ferretería, parte de la renovación gradual del centro. «Te ves bien», dijo Andrei. «¿Feliz?» «Sí. El trabajo en la clínica es exactamente lo que esperaba. A Jamal le va muy bien en Atlanta, y Pine Hollow se está convirtiendo por fin en el lugar que siempre quise que fuera. ¿Y en lo personal? ¿Hay alguien especial en tu vida?» Maya rió. «Estoy saliendo con un profesor del instituto. Nada serio todavía, pero está bien. ¿Y tú?» «Todavía estoy resolviendo cosas, pero me alegra haber estado aquí cuando necesitabas ayuda. Me alegra que hayamos marcado una diferencia». Hablaron durante horas, poniéndose al día sobre los cambios en el pueblo, las reformas en curso y las pequeñas victorias en la reconstrucción comunitaria. Antes de irse, André dijo algo que se quedó con Maya. «¿Sabes cuál fue la verdadera victoria? No el arresto ni la condena. Fue romper el silencio. Mostrarle a la gente que desafiar la corrupción no significa que desaparezcas. Tú sigues aquí, prosperando. Y ese ejemplo importa más que cualquier otra cosa». Un año después de la sentencia de Reese, Maya estaba en la plaza del pueblo, donde aún se alzaba el monumento a los fundadores. El ayuntamiento había encargado un nuevo memorial, uno que honraba a todas las familias que habían construido Pine Hollow, no solo a las blancas y adineradas. La ceremonia de inauguración reunió a una multitud diversa, algo que habría sido inusual apenas 2 años antes. Dorothy Taylor habló brevemente, dedicando el memorial a su sobrino Deshaun y a todos los que habían sufrido injusticias. «Recordamos el pasado no para quedarnos atrapados en él, sino para construir un futuro mejor. Eso es lo que deberían hacer los monumentos, ayudarnos a recordar y ayudarnos a crecer». Esa tarde, Maya caminó por el restaurante donde todo había comenzado. Nuevos dueños se habían hecho cargo, manteniendo el nombre Maggie's, pero actualizando el menú y el ambiente. Se deslizó en una cabina, pidió un café y miró a su alrededor el espacio familiar, transformado. La joven camarera que la atendió no reconoció a Maya, lo cual de algún modo parecía apropiado. La historia estaba pasando a formar parte del pasado, convirtiéndose en memoria colectiva del pueblo, en lugar de ser su noticia inmediata. La vida seguía adelante. Maya sacó el teléfono y escribió un mensaje. Llevaba semanas redactándolo mentalmente. Lo publicó en sus redes sociales, sabiendo que algunos lo verían y otros no, pero sintiendo que necesitaba decirlo. Hace 2 años solo intentaba hacer mi trabajo y terminar la escuela de enfermería. No planeé convertirme en un símbolo ni en una historia, pero a veces los momentos ordinarios nos exigen tomar decisiones que lo cambian todo. Si estás enfrentando una injusticia, documéntala. Busca aliados y di la verdad incluso cuando te tiemble la voz. El sistema no siempre funciona, pero funciona más a menudo cuando las personas se niegan a guardar silencio. Y a todos los que me apoyaron en ese camino, gracias. Cambiamos Pine Hollow juntos. Ahora sigamos mejorándolo. Guardó el teléfono y dio un sorbo a su café, observando por la ventana cómo la gente caminaba por la calle principal. Vidas en movimiento, historias desplegándose, un pueblo sanando, creciendo y convirtiéndose en algo nuevo. El poder no era ruidoso, no siempre era dramático. A veces era simplemente la decisión silenciosa de no apartar la mirada, de ponerse de pie cuando hacerlo importaba, de creer que la justicia era posible incluso cuando parecía imposible.
Y a veces eso era suficiente para cambiarlo todo. Si alguien con autoridad abusara de su poder justo delante de ti, ¿tendrías el valor de levantarte? ¿O serías de los que miran el plato, fingiendo no ver? Deja un me gusta si esta historia te conmovió. Y suscríbete para más historias sobre personas comunes que se niegan a guardar silencio.